Alguna vez fueron poderosos, intocables y dueños de fortunas inimaginables. Pero hoy viven tras los muros de una prisión, desde un capo cuyo imperio se desplomó hasta un magnate condenado a una sentencia de 110 años. Descubre la historia de 12 de las personas más ricas que cayeron en desgracia. Número 12. Allen Stanford. Allen Stanford, otrora multimillonario y financiero de alto nivel, cumple ahora una condena de 110 años de prisión por su papel en la orquestación de uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia. Su historia es una de ambición, engaño y una caída final que sacudió al mundo financiero. Stanford nació en 1950 en Mexia, Texas, donde creció en una familia modesta. Empezó en el sector inmobiliario y de seguros, pero rápidamente pasó a la banca offshore, donde construiría su imperio. En la década de 1980, fundó el banco Stanford International en la isla caribeña de Antigua. Fue aquí donde Stanford comenzó a atraer millones de dólares de inversores de todo el mundo. Atraídos por la promesa de altos rendimientos en certificados de depósito, estos CDs se comercializaron como inversiones seguras con tasas de interés que superaban con creces lo que podían ofrecer los bancos tradicionales. Durante años, Stanford disfrutó de los frutos de su imperio fraudulento. Llevó una vida de extraordinario lujo, viajando en aviones privados, viviendo en mansiones opulentas y patrocinando eventos de alto perfil como torneos de cricket en el Caribe. Stanford ganó influencia en Antigua, donde su banco tenía su sede, y realizó importantes donaciones al gobierno y la economía de la isla. Para el mundo exterior, Stanford parecía un empresario exitoso y filantrópico. Sin embargo, detrás de esta imagen se escondía un gigantesco esquema Ponzi. El banco de Stanford no estaba haciendo inversiones legítimas con los miles de millones de dólares que le habían sido confiados. En cambio, estaba utilizando los nuevos depósitos de los inversores para pagar las ganancias a los inversores anteriores, creando así la ilusión de éxito financiero. Este tipo de esquema es insostenible a largo plazo y a finales de la década de 2000 comenzaron a aparecer grietas. A medida que crecían las sospechas, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, inició una investigación sobre las actividades financieras de Stanford. En febrero de 2009, la SEC acusó a Stanford de fraude, acusándolo de dirigir un esquema Ponzi que defraudó a los inversores por más de 7.000 millones de dólares. Sus inversores, que iban desde particulares hasta grandes corporaciones, lo perdieron todo. Muchos habían invertido los ahorros de toda su vida, creyendo que su dinero estaba seguro en lo que se suponía que era un banco bien regulado y legítimo. Tras su detención en junio de 2009, Stanford mantuvo su inocencia y sostuvo que el colapso de su imperio financiero se debió a la crisis económica mundial y a la interferencia del gobierno. Su juicio comenzó en 2012 y las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Los testigos testificaron sobre sus gastos desmedidos, su manipulación de los estados financieros y sus esfuerzos por obstruir las investigaciones. El equipo de defensa de Stanford argumentó que él era simplemente un chivo expiatorio y que su banco era un negocio legítimo que se había hundido por factores externos. Pero el jurado no lo creyó. En marzo de 2012, Stanford fue condenado por múltiples cargos de fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. El juez dictó una sentencia de 110 años de prisión, asegurando de hecho que Stanford pasaría el resto de su vida tras las rejas. Número 11. El Chapo Guzmán. Joaquín. El Chapo Guzmán no era un traficante de drogas cualquiera. Era el cerebro detrás de un imperio criminal que manejaba el negocio de las drogas como una máquina bien engrasada. Como jefe del cártel de Sinaloa, transportaba cantidades masivas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana directamente a los Estados Unidos. En su apogeo, su operación controlaba aproximadamente una cuarta parte de todas las drogas que llegaban de México, lo que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos del submundo. Pero no fue solo su negocio de drogas lo que lo hizo infame, fue su capacidad para desaparecer. En 2001, logró una fuga de prisión digna de una película, escabulléndose de una prisión de máxima seguridad, escondiéndose en un carrito de lavandería.
eso fue solo el comienzo. En 2014, después de ser atrapado nuevamente, desapareció una vez más. Esta vez, a través de un túnel de casi 1 milla de largo que conducía directamente a su celda de la prisión. Este no era un agujero común en el suelo. Tenía luces, ventilación e incluso una motocicleta sobre raíles. Para acelerar su escape, hizo que las fuerzas del orden parecieran amateurs. Y por un tiempo parecía que ninguna jaula podría retenerlo. Pero en 2016, su suerte se acabó. Bajo intensa presión de los Estados Unidos, México lo entregó. En 2019, un tribunal de Brooklyn puso toda su operación bajo la lupa. Lo encontraron culpable de contrabando de drogas, lavado de dinero y gestión de un imperio criminal. El juez le ordenó que entregara $12.600 millones, dinero que ganó durante años de negocios ilegales. Ahora el Chapo se sienta solo en una pequeña celda en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado conocida por albergar a los criminales más peligrosos del mundo. De gobernar las calles a estar encerrado sin salida. Su historia demuestra que ningún imperio dura para siempre. Número 10. Raj Rajaratnam. Raj Rajaratnam fue una vez una potencia en Wall Street, el cerebro detrás del Galleon Group, un fondo de cobertura que controlaba más de $7.000 millones. Su éxito no se debió solo a sus instintos agudos. Tenía conexiones en todos los lugares adecuados, lo que le dio acceso a valiosos secretos corporativos antes de que se convirtieran en conocimiento público. Pero en 2009, el FBI desenmarañaba un enorme esquema de tráfico de información privilegiada, exponiendo cómo Rajaratnam construyó su fortuna con información obtenida ilegalmente en uno de los escándalos financieros más importantes de la historia de Estados Unidos. Fue declarado culpable de 14 cargos de fraude y conspiración y llegó a los titulares como el mayor caso de tráfico de información privilegiada de su época. En 2011 fue sentenciado a 11 años de prisión, la pena más larga jamás dictada por un delito de ese tipo. En ese momento, su caída envió un mensaje claro de que incluso los comerciantes más ricos y mejor conectados no estaban fuera del alcance de la ley. Sin embargo, en 2019, después de cumplir 8 años, se le concedió el arresto domiciliario en virtud de la ley del primer paso, una medida que desató la controversia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Truong Mai Lan. El viaje de Lan hacia una inmensa riqueza comenzó vendiendo humildemente cosméticos junto a su madre en un mercado local. Pero cuando Vietnam introdujo reformas económicas a finales de los años 80, conocida como Joy Moi, aprovechó la oportunidad para construir un imperio. A medida que la economía del país crecía, amasó una fortuna en bienes raíces, consiguiendo terrenos de primera calidad y construyendo hoteles, restaurantes y propiedades comerciales de alta gama. Sin embargo, su rápido ascenso no fue solo producto de su perspicacia para los negocios, sino que estuvo profundamente entrelazado con la corrupción. Aprovechando sus estrechos vínculos con funcionarios gubernamentales influyentes, Lan obtuvo tierras estatales por una fracción de su valor real, lo que le dio una ventaja injusta en el mercado en auge. En 2011, amplió su alcance más allá de los bienes raíces, orquestando la fusión de 3 bancos en dificultades para formar Saigon Commercial Bank. La ley vietnamita prohíbe que un solo individuo posea más del 5% de las acciones de un banco, pero Lan encontró una forma de sortear esta restricción. A través de una compleja red de apoderados y empresas fantasma, controló en secreto más del 90% de SCB, convirtiéndolo en su patio de juegos financiero personal. Con un poder ilimitado sobre el banco, se dedicó a cometer fraudes desenfrenados. Casi todos los préstamos del SCB estaban vinculados a sus propios negocios, y en 3 años retiró la asombrosa cantidad de $4.000 millones en efectivo. Los fiscales revelaron que el gran volumen de dinero pesaba físicamente más de 2 toneladas. Parte de él supuestamente estaba escondido en el sótano de su casa, mientras que el resto desapareció en un laberinto de cuentas en el extranjero y empresas fantasma. La escala de la corrupción de Lan fue tan asombrosa que desencadenó una respuesta sin precedentes del gobierno vietnamita.
Su juicio fue uno de los más grandes de la historia del país, en el que participaron 2.700 testigos, 10 fiscales estatales y 200 abogados. A medida que los investigadores iban desvelando las capas de su trama, descubrieron una red de complicidad que se extendía a funcionarios de alto rango. Incluso un exinspector jefe del banco fue condenado a cadena perpetua por aceptar un soborno de $5 millones de ella. Pero esta vez, la enorme influencia de Lan no pudo protegerla. En una medida poco común, el gobierno vietnamita decidió exponer al público todos los detalles de sus crímenes, lo que desató una indignación generalizada. Decidido a convertirla en un ejemplo, el Partido Comunista le impuso una sentencia de muerte impactante. En 2023, se convirtió en una de las pocas mujeres de Vietnam, y tal vez del mundo, en recibir una sentencia de muerte por delitos financieros. Aunque el tribunal le ordenó que devolviera $27.000 millones, muchos dudan de que alguna vez se recupere la suma total. Número 8. Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, alguna vez aclamado como el chico de oro de las criptomonedas, ahora cumple una sentencia de 25 años de prisión. Una caída dramática en desgracia para un hombre que había construido uno de los imperios de criptomonedas más grandes del mundo. Bankman-Fried, a menudo conocido como SBF, fundó FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que prometía revolucionar las finanzas digitales. En solo unos años, se convirtió en multimillonario, conocido por su apariencia descuidada y su estilo de vida poco convencional, pero admirado por su supuesto genio para navegar por el complejo mundo de las criptomonedas. Nacido en una familia altamente intelectual, sus padres son profesores de Derecho de Stanford. Bankman-Fried parecía destinado a la grandeza. Asistió al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, donde estudió física y matemáticas. Después de graduarse, SBF trabajó brevemente en una empresa comercial antes de lanzar FTX en 2019, una plataforma que permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas y activos digitales. Con un marketing agresivo y una interfaz fácil de usar, FTX se convirtió rápidamente en una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. En el apogeo de su éxito, Bankman-Fried no solo era un multimillonario, sino también un favorito de los medios. Con frecuencia lo invitaban a hablar en conferencias de la industria, aclamado como una de las figuras más influyentes en el mundo de las criptomonedas. Conocido por su código de vestimenta informal, generalmente camisetas y pantalones cortos, y sus hábitos de trabajo poco ortodoxos, SBF parecía encarnar la nueva ola de emprendedores tecnológicos. También fue un importante donante a causas políticas, con importantes contribuciones tanto a candidatos demócratas como republicanos, lo que aumentó aún más su influencia en Washington. Pero debajo de la superficie, no todo estaba bien en FTX. A fines de 2022 comenzaron a aparecer grietas. Surgieron informes de que FTX había manejado mal los fondos de los clientes, desviando miles de millones a Alameda Research, un fondo de cobertura fundado por Bankman-Fried. Cuando los clientes intentaron retirar sus fondos, FTX no pudo cumplir con estas solicitudes, lo que provocó un colapso de la bolsa. La repentina caída de la empresa conmocionó al mundo financiero cuando se reveló que faltaban miles de millones de dólares de las cuentas de FTX. El imperio de Bankman-Fried se derrumbó casi de la noche a la mañana. En noviembre de 2022, FTX se declaró en quiebra y SBF dimitió como consejero delegado. Las consecuencias fueron rápidas y graves, y los reguladores y las fuerzas del orden iniciaron investigaciones sobre las prácticas financieras de FTX. Pronto se descubrió que SBF había participado en actividades fraudulentas a una escala sin precedentes. El plan consistía en engañar a inversores y clientes, utilizar los fondos de los clientes para cubrir las pérdidas comerciales en Alameda Research y apuntalar la bolsa con declaraciones falsas sobre su pérdida de liquidez. En diciembre de 2022, SBF fue detenido en las Bahamas y extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó a cargos de fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Durante su juicio,
los fiscales expusieron un caso condenatorio que mostraba cómo SBF había orquestado uno de los mayores fraudes de la historia financiera. La pérdida total para los inversores y clientes superó los 8.000 millones de dólares, una cantidad asombrosa que dejó a miles de personas en la ruina financiera. La magnitud del engaño, junto con la imagen pública de SBF como líder responsable y ético, hicieron del caso uno de los casos de delitos de cuello blanco más destacados de los últimos años. A pesar de los esfuerzos de su equipo de defensa por retratarlo como un empresario bien intencionado que tomó malas decisiones, el jurado declaró a Bankman-Fried culpable de todos los cargos. En noviembre de 2023, fue sentenciado a 25 años de prisión, lo que marcó el final de su reinado en el mundo de las criptomonedas. Número 7. John Kapoor. John Kapoor no solo dirigía una empresa farmacéutica, orquestó un plan masivo que ponía vidas en riesgo en aras de las ganancias. Como fundador de Insys Therapeutics, construyó su imperio sobre la corrupción, sobornando a los médicos para que prescribieran en exceso Subsys, un poderoso aerosol de fentanilo, incluso cuando no era necesario. Las tácticas agresivas de su empresa y los sobornos financieros ayudaron a alimentar la crisis de los opioides, inundando las comunidades con una droga peligrosamente adictiva y contribuyendo a innumerables sobredosis. Las autoridades federales finalmente descubrieron el alcance de las prácticas delictivas de Insys, revelando cómo la empresa manipulaba a los médicos y engañaba a las aseguradoras para que otorgaran subsidios a pacientes que no los necesitaban. Cuanto mayor era la dosis, mayores eran las ganancias, e Insys fue implacable en presionar a los médicos para que aumentaran las prescripciones a medida que la epidemia de opioides se descontrolaba. El plan finalmente alcanzó a Kapoor. En 2020 se convirtió en el primer ejecutivo farmacéutico multimillonario en ser sentenciado por su papel en la crisis, recibiendo 5 años y medio de prisión. Su condena envió un poderoso mensaje de que incluso los que estaban en la cima podían ser considerados responsables de la devastación que causaron. Pero en un giro controvertido, el tiempo de Kapoor tras las rejas se acortó. En junio de 2023 fue transferido a prisión domiciliaria y los funcionarios citaron los riesgos que plantea la pandemia de COVID-19 en las cárceles federales. Número 6. Bill Hwang. Bill Hwang, cuyo nombre completo es Sung Kuk Hwang, fue una vez un inversor respetado con una fortuna que lo colocó entre los más ricos del mundo. Construyó su carrera bajo la tutela de Julian Robertson, uno de los pioneros de la inversión en fondos de cobertura. Hwang ganó reconocimiento por primera vez mientras trabajaba en Tiger Management antes de lanzar su propia empresa, Tiger Asia Management, en 2001. Su reputación como inversor inteligente creció, pero también lo hizo su voluntad de asumir riesgos agresivos. En 2012, su carrera sufrió un gran golpe cuando se declaró culpable de fraude electrónico relacionado con el uso de información privilegiada. Como resultado, Tiger Asia fue cerrada y se le prohibió operar en Hong Kong. Sin embargo, este revés no acabó con sus ambiciones. En 2013, fundó Archegos Capital Management, una empresa de inversión privada centrada en la gestión de su patrimonio personal. Sin inversores externos a los que rendir cuentas, Hwang tenía libertad para asumir riesgos aún más audaces. Archegos operaba de manera diferente a los fondos de cobertura tradicionales. En lugar de comprar acciones directamente, la empresa utilizaba swaps de rendimiento total, un tipo de contrato financiero que le permitía ganar exposición a posiciones accionarias masivas sin poseer realmente las acciones. Esta estrategia le permitió a Hwang acumular silenciosamente enormes participaciones en un puñado de empresas, entre ellas Viacom CBS, Discovery y varias empresas tecnológicas chinas. Al aprovechar el dinero prestado de los principales bancos de Wall Street, convirtió lo que inicialmente eran unos pocos miles de millones de dólares en un imperio comercial que valía decenas de miles de millones. Sin embargo, esta estrategia de alto riesgo tenía un defecto importante. Archegos estaba utilizando dinero prestado para hacer sus apuestas. Incluso una pequeña recesión podía desencadenar un desastre financiero. Eso es exactamente lo que sucedió en marzo de 2021, cuando Viacom CBS anunció una venta de acciones,
el precio de sus acciones cayó bruscamente, lo que provocó que los bancos exigieran a Archegos que proporcionara más garantías. Incapaz de satisfacer estas demandas, la empresa se derrumbó casi de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron catastróficas. Se perdieron unos $10.000 millones de algunos de los bancos más grandes del mundo, incluidos Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley y Goldman Sachs. El escándalo expuso importantes debilidades en los sistemas de gestión de riesgos de Wall Street. A pesar de sus problemas legales anteriores, Juan había sido capaz de asegurar decenas de miles de millones de dólares en apalancamiento sin hacer sonar las alarmas. Los reguladores y legisladores iniciaron rápidamente investigaciones que condujeron a cargos penales contra Juan y su exdirector financiero, Patrick Halligan. Los fiscales los acusaron de dirigir un plan fraudulento diseñado para inflar artificialmente los precios de las acciones, engañar a los prestamistas y ocultar los verdaderos riesgos de sus inversiones. El juicio de Juan fue seguido de cerca por el mundo financiero. Su equipo de defensa argumentó que realmente creía en las acciones en las que invertía y que no tenía la intención de defraudar a nadie. Sin embargo, los fiscales pintaron un panorama diferente, describiéndolo como un jugador imprudente que manipulaba el mercado para obtener beneficios personales. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Prakash Hinduja. Prakash Hinduja vivió una vida con la que la mayoría de la gente solo podría soñar. Como figura clave en la rica familia Hinduja, tenía una fortuna de $20.000 millones. Los negocios de su familia abarcaban industrias, tecnología, bienes raíces y más, lo que los convertía en uno de los nombres más poderosos del mundo. Pero en el año 2023, su mundo se derrumbó cuando un escándalo impactante expuso el lado oscuro de su lujo. Todo empezó en su gran villa suiza, donde Prakash, su mujer, su hijo y su nuera fueron acusados de tratar a sus empleadas domésticas como prisioneras. Estas trabajadoras habían llegado de la India creyendo que estaban entrando en una vida mejor, pero en cambio se encontraron atrapadas. Les quitaron los pasaportes, no podían irse y se vieron obligadas a trabajar hasta 18 horas al día. El poco dinero que ganaban lo enviaban a cuentas bancarias indias. Ni siquiera podían tocar nada. Mientras estuvieron en Suiza, algunas de ellas tuvieron que dormir en sótanos sin apenas comodidades. Al principio, estos horrores eran solo rumores, pero pronto se difundió la verdad y se convirtió en una tormenta legal. La familia se enfrentó a graves cargos, incluido el de trata de personas. Al final, los cargos más graves fueron retirados, pero aún así fueron declarados culpables de explotar a sus trabajadoras. El tribunal dictó sentencias de prisión que iban de 4 a 4 años y medio. Incluso cuando los abogados de Prakash argumentaron que su salud era mala, los jueces no cedieron. Para empeorar las cosas, el tribunal también se apoderó de la riqueza de la familia, confiscando bienes valiosos, incluidas joyas raras, para cubrir posibles sanciones. Para un hombre que había pasado su vida rodeado de poder y riquezas, fue una caída como ninguna otra. El mismo mundo que una vez lo admiró ahora lo veía bajo una luz muy diferente. Número 4. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes no era una simple fundadora de una startup más. Era la chica de oro de Silicon Valley. Vestida con jerseys negros de cuello alto y hablando con una voz profunda y autoritaria, hizo que el mundo creyera que era la próxima Steve Jobs. Multimillonarios como Rupert Murdoch y Larry Ellison entregaron millones, convenciendo a su empresa Theranos de que iba a cambiar la medicina para siempre. El discurso era simple: una minúscula gota de sangre, resultados rápidos y baratos de las pruebas y no más agujas dolorosas. Parecía magia, pero había un gran problema. Todo era una mentira. La tecnología nunca funcionó. Los pacientes recibían resultados de las pruebas que eran completamente erróneos. A algunos se les decía que tenían enfermedades graves como cáncer o VIH. Cuando no era así, otros tenían problemas de salud reales que no se detectaban. Tras bambalinas, los empleados tenían miedo de hablar. Si cuestionabas la ciencia, te arriesgabas a perder tu trabajo. Holmes y su equipo mantuvieron todo en secreto,
esquivando preguntas difíciles y silenciando a los denunciantes. En 2015, la verdad salió a la luz. Un periodista del Wall Street Journal expuso el fraude y todo empezó a desmoronarse. Cuando terminó, Theranos había quemado casi $1.000 millones de dinero de los inversores. En 2022, Holmes fue declarada culpable de fraude y condenada a más de 11 años de prisión. El tribunal le ordenó devolver $452 millones. Pero la mayoría de los inversores, incluido Murdoch, nunca vieron un centavo. Ahora, la mujer que una vez fue la estrella más brillante de Silicon Valley se encuentra tras las rejas. Pasó de ser la multimillonaria más joven que se hizo a sí misma a una delincuente convicta. Su historia no se trata solo de una ambición que salió mal. Es una prueba de que ninguna cantidad de publicidad puede convertir una mentira en verdad. Número 3. Gautam Thapar. Gautam Thapar, una figura destacada en la industria india y director del prestigioso grupo Avanta, se encuentra actualmente tras las rejas y enfrenta cargos relacionados con el fraude y el lavado de dinero. Su historia trata de un magnate de los negocios que alcanzó grandes alturas en el mundo corporativo de la India para luego caer de manera espectacular debido a una serie de escándalos financieros. Nacido en una de las familias de negocios más conocidas de la India, Gautam Thapar heredó las riendas del grupo Avanta, un conglomerado con intereses que abarcaban desde el papel y el púlpito hasta la generación de energía y la ingeniería. Fue visto como el abanderado del legado de su familia, que tenía una fuerte presencia en el sector industrial de la India. Bajo su liderazgo, Avanta expandió su presencia adquiriendo activos internacionales y aventurándose en nuevos sectores. Durante años, Thapar gozó de una influencia significativa en los círculos empresariales indios, conocido por sus conexiones y su riqueza. Sin embargo, las cosas empezaron a desmoronarse cuando las finanzas de Avanza Group fueron objeto de escrutinio. La salud financiera de la empresa se había ido deteriorando con el aumento de las deudas y las prácticas financieras cuestionables. Los problemas de Thapar se agravaron cuando la Dirección de Cumplimiento de la India y la Oficina Central de Investigaciones comenzaron a investigar las acusaciones de mala conducta financiera relacionadas con los negocios de la empresa. Los cargos contra Thapar se derivaron de un caso de fraude crediticio que involucraba al banco Yes, uno de los bancos privados más grandes de la India. Se alegó que la empresa de Thapar había obtenido préstamos del banco Yes con falsas pretensiones, tergiversando su situación financiera y utilizando los fondos para fines distintos de aquellos para los que fueron aprobados. Este impago del préstamo, que ascendió a cientos de millones de rupias, se sumó a la tensión financiera del banco, y como parte de la investigación más amplia sobre los asuntos del banco Yes, salió a la luz la participación de Thapar. En agosto de 2021, Thapar fue arrestado por la Dirección de Cumplimiento por cargos de lavado de dinero relacionados con el fraude del banco Yes. Se le acusó de desviar los fondos de préstamos para obtener beneficios personales y comerciales y de blanquear el dinero mediante complejas transacciones financieras. Su arresto causó conmoción en el mundo empresarial de la India, ya que Thapar era una figura bien establecida con una larga reputación en los círculos de la industria. El caso de Thapar es muy conocido en la India y representa la caída de otro magnate industrial envuelto en escándalos financieros. El grupo Avanta, que en su día fue un símbolo del éxito industrial, ahora está luchando bajo el peso de la deuda. Número 2. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein solía ser uno de los nombres más importantes de Hollywood. Fue el hombre detrás de películas de éxito como Tiempos Violentos, Scream y Pandillas de Nueva York. Durante años vivió como un rey, controlando carreras y creando estrellas. Pero en octubre de 2017, todo cambió. Las mujeres comenzaron a hablar. Al principio eran solo susurros, luego una avalancha de historias sobre cómo Weinstein había usado su poder para aprovecharse de actrices, asistentes y otras personas de la industria. Algunas de las estrellas más importantes, como Salma Hayek y Ashley Judd, compartieron sus propias experiencias horribles. Judd dijo una vez: «Seguí diciendo que no una y otra vez, pero a él no le importaba».
Tal vez pensó que no significaba así. Tal vez incluso lo emocionaba. El mundo estaba prestando atención y el pasado de Weinstein finalmente lo estaba alcanzando. En cuestión de meses, su imperio se desmoronó. Lo expulsaron del sindicato de productores, lo apartaron de su propia empresa y lo pusieron en la lista negra de la industria. Luego vinieron las batallas legales. En 2020, un tribunal de Nueva York lo declaró culpable de violación en tercer grado y lo condenó a 23 años de prisión. 2 años después, los tribunales de California lo condenaron a otros 16 años de prisión. Aunque su condena en Nueva York fue revocada en 2024, a los 72 años no saldrá libre en un futuro próximo. Weinstein pasó de ser uno de los hombres más poderosos de Hollywood a ser un prisionero caído en desgracia, que probablemente pasará el resto de sus días tras las rejas. Su caída no fue solo suya, fue una llamada de atención para toda una industria. Número 1. Todd y Julie Chrisley. Todd y Julie Chrisley se hicieron un nombre con su exitoso reality show, Chrisley Knows Best. Lo tenían todo: grandes casas, ropa elegante y una vida familiar perfecta que millones de personas sintonizaron para ver. Pero detrás de las cámaras, las cosas no eran tan perfectas como parecían. En 2019, la verdad comenzó a desvelarse. Los agentes federales llamaron a la puerta y acusaron a los Chrisley de mentir a los bancos, ocultar dinero y evadir impuestos durante años. Según los investigadores, falsificaron solicitudes de préstamos para obtener millones de dólares y al mismo tiempo mantuvieron sus ganancias de reality shows fuera de los libros contables. Para una pareja que hizo su fortuna mostrando su riqueza, la ironía era difícil de pasar por alto. El juicio se prolongó, pero en junio de 2022, el veredicto estaba listo. Culpable. Las pruebas eran claras. Su estilo de vida de lujo se basaba en el fraude. En noviembre de ese año, Todd fue sentenciado a 12 años de prisión, mientras que Julie recibió 7. Además de eso, se les ordenó devolver millones al gobierno. Ahora, en lugar de alfombras rojas y trajes de diseñador, los Chrisley visten uniformes de prisión en instalaciones federales separadas. Siguen afirmando que no hicieron nada malo y están luchando por apelar, pero hasta ahora nada ha cambiado. Las mismas personas que una vez entretuvieron a Estados Unidos con su vida glamorosa, ahora viven una realidad que nunca imaginaron venir. Nos vemos en el próximo video.